Uno.
alabar al Señor. Somos hermanos titulares de Jesús por los 59. En sus manos estoy. En Cristo estamos seguros. Pues en nuestra esperanza es murió y resucitó por nosotros, para que tengamos esta esperanza. Bendito sea nuestro Dios. En sus manos estoy. Aleluya, gloria a nuestro Dios.
cantaremos creyendo que estamos alabando a nuestro Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Dios
Bendito seas Dios de amor y de misericordia. Gracias te damos, Señor. Padre Dios, hermanos, estamos delante de la presencia de nuestro Dios y en esta ocasión vamos a tener nuestra escuela dominical de este domingo. Ciertamente, por misericordia de Dios nos permite estar delante de su sola presencia. Saludamos con la paz de Dios a nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general de este movimiento de la ICIAR, y a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, y a su amada esposa de este presbiterio de Tlaxcala, y a cada una de las iglesias y a cada uno de los pastores y ministras, un fraternal saludo. Vamos a tener nuestro tema que se titula El Señor Jesucristo, parte 3. Ya hemos estado viendo la parte 1, la parte 2, hoy nos corresponde ver la parte número 3. Conocer un poco a lo largo de estos pasajes lo que es Cristología. Y en esta hora vamos a tener nuestra parte número 3. Y asimismo quiero invitarle a que abramos la Sagrada Escritura en Hebreos 9:28, así nos los marca nuestro temario. Hebreos 9:28, así unidos leeremos la palabra de nuestro Dios. Dice de esta manera: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ese es nuestro texto base. En la verdad bíblica dice de esta manera: Jesucristo, nuestro gran intercesor, por su obra nos limpia de todo pecado. La verdad bíblica aplicada: la fe en Jesucristo nos permite alcanzar el estado de gracia y salvación. Nos acercamos a Él como nuestro intercesor delante del Padre. Vamos adelante, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios conforme a este tema. Hemos leído Hebreos 9:28, pero vamos a ver en la introducción. Se nos dice que esta es la última entrega con respecto al tema de la Cristología. En este tema nos concentramos en que la obra de Cristo es salvífica. La palabra salvífica significa o es perteneciente o relativo a la salvación. Entonces, cuando estamos hablando que la obra de Cristo salvífica frente al pecado, la premisa fundamental que hemos considerado es: Cristo es la columna vertebral de la teología. Si no fuera así, hermanos, no existiera ninguna teología. Todo es en base a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En la línea del tiempo de la revelación de Cristo a la humanidad, nos permite crear un vínculo entre uno de los propósitos en su primera venida, la obra de la salvación. Su obra presente de ser nuestro divino y único intercesor. Recalcamos que en estos temas debemos de acercarnos con profundo temor santo, evitando caer en la especulación más allá de la revelación escritural y en conclusiones fuera del punto señalado. Con todo temor vamos a hablar acerca de estos puntos a tratar. Para enseñar tenemos como primer punto Cristo sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. La palabra de Dios nos determina de esta hermosa manera. Capítulo número 2, versículo 22. Dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
La primera pregunta que nos marcan es, ¿pero Jesucristo en su vida en esta tierra? ¿Pecó Jesucristo en su vida en esta tierra? La Biblia nos va a hablar, hermanos, de acuerdo a esto. Segunda de Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 9:14 también nos marca la Sagrada Escritura. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno nos ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 4:15 en este mismo libro de Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si iremos más adelante, iremos narrando sobre este punto. Ya que Jesús no pecó, ¿existía al menos la posibilidad de pecado en Jesús? En Colosenses capítulo 1, versículo 19, la palabra de Dios nos irá dando esta luz. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y en el capítulo 2, versículo 9 de este mismo libro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si Jesús no pecó y tampoco podía pecar, ¿cambia eso su naturaleza humana? Hebreos 2:18 nos habla la Sagrada Escritura en esto. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y encontramos una vez más en Hebreos 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hay gracia para el oportuno socorro. Si Jesús no pecó y tampoco podía pecar, hemos hablado, ¿cambia eso su naturaleza humana? La Biblia nos relata que no. ¿Cómo se reconcilia su incapacidad de pecar con la autenticidad de su naturaleza humana? Esto es la unión hipostática, y nos dice la Sagrada Escritura en Juan 1:1, de acuerdo a ello. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en su versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, era dado a conocer.
En el segundo escenario afirmamos la incapacidad de pecar en Cristo debido a la responsabilidad de la única persona divina que había en Él. Él es completamente Dios y por lo tanto la santidad ontológica y moral es su carácter. Ante los últimos dos escenarios debemos decir que Jesucristo era completamente humano y fisiológicamente idéntico a nosotros. Sin embargo, su nacimiento original lo exime por completo de concupiscencias. Es la unión hipostática manteniendo al mismo tiempo ambas naturalezas, lo que permite una genuina humanidad al mismo tiempo que una incapacidad de pecado. Con estos pasajes de la Sagrada Escritura que hemos leído, podemos entonces determinar, conforme a la palabra de Dios, en el primer punto, Cristo sin pecado. Vendrán a veces muchas preguntas tal vez a nuestra mente. Realmente Él fue verdadero hombre, verdadero Dios. La Sagrada Escritura nos ha marcado las dos divinidades, la divinidad y la naturaleza humana. Esto es, se le llama la unión hipostática. No pierde la naturaleza humana y no pierde la naturaleza divina. De aquí, se nos narra que Jesucristo no pecó porque sencillamente en su divinidad Él es santo. Y por lo tanto no tiene nada que ver el pecado con Él. Al no tener nada que ver el pecado con Él, hermanos, esto nos da a entender, conforme a la palabra de Dios que acabamos de leer, que no existía ni la mínima posibilidad de que Jesús pecara. Y en esto, si Jesús no pecó y tampoco podía pecar, podríamos decir entonces que esa naturaleza humana tendría que haber un cambio. Que tú nos establece claramente que hemos leído que no es así. ¿Por qué? Porque Dios tomó la naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo toma la naturaleza humana en el aspecto para que usted y yo tengamos y seamos favorecidos en esa gracia de que nuestros pecados fuesen sobre Él. Más adelante vamos a ir conociendo, de acuerdo a esto, como vamos a ver, Cristo ante el pecado. Pero es necesario comprender y conocer que la naturaleza divina de nuestro Señor y la naturaleza humana, en esa unión hipostática, da a conocer entonces que se está de una u otra forma afirmando la incapacidad de pecar en Cristo. No había modo, hermanos, de que Cristo cometiese pecado por su naturaleza divina. Al tener naturaleza divina, hermanos, no existe la más remota posibilidad, lo voy a repetir, porque es necesario que comprendamos y entendamos que aún la naturaleza humana de Cristo no podía, ¿sí?, pecar, ni el pecado tenía que ver nada con Él. Y en este aspecto nos da a entender entonces que su divinidad siguió siendo presente, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Con esto, podemos entonces decir, Cristo ante el pecado. Nos dice en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ahí en su hogar busque la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, vamos a la lectura del 1 al 3 para conocer este pasaje de la Sagrada Escritura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ausencia de pecado en Cristo lo califica contra
como el único posible cordero sin mancha ni contaminación. Que era muy necesario, ¿no, hermano, hermana, que hubiese un cordero sin mancha ni contaminación. Por lo tanto, cuando hay ausencia del pecado en Cristo, esto lo califica como el único posible cordero. No podía haber sido de otra manera. Y aquí es donde llena mi corazón la palabra de nuestro Dios. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, veamos lo que expresa la palabra de nuestro Dios. Segunda carta a los Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Digo, Señor, en su misericordia, tanto el amor del Padre, el amor de Cristo, que Él llevó, dice aquí esta palabra, que se trata de una imputación. La palabra imputación viene de la acción y efecto de imputar, que significa atribuir la responsabilidad de un hecho reprobable a una persona. Y estamos hablando, hermano, en esta ocasión, de nuestra vida en pecado, en iniquidad. De una otra forma se está imputando este pecado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que Él haya pecado, sino que nuestro pecado va sobre Él. Y se nos dice de esta manera que se resume de la obra y propósito de Cristo ante el pecado. Algo, hermanos, que no alcanza a comprender la mente humana, nuestra mente finita, de cómo el Señor se le imputa a cada pecado, mi pecado y el cada uno de la humanidad, con un propósito, y más adelante vamos a ver cuál es el propósito por el cual el Señor lleva y carga el pecado de cada uno de nosotros. Él se da como una ofrenda necesaria. Tenía que haber una ofrenda necesaria para usted y para mí. Una ofrenda por expiación del pecado y la reconciliación con Dios. Entonces era necesario que Jesucristo, ante el pecado, Él mismo se diera, como la palabra de Dios nos lo está estableciendo, que Él no conoció pecado. La Biblia es clara. En este pasaje de 2 Corintios 5, 21, la Biblia es tan clara que nos dice que Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién se refiere? Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, por nosotros lo hizo pecado. Para que usted y yo fuésemos hechos justicia delante de nuestro Dios. Solamente por Él tenemos hoy esa comunión con el Padre Celestial. Una ofrenda dada, hermanos, como el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Una ofrenda tal, hermanos, que nos hace una reconciliación directamente con Dios. Por eso podemos decir abiertamente que tanto la muerte, lo mismo que la resurrección de Cristo, permiten poder expiar todo pecado cuyo origen está en la caída del hombre. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y estamos hablando en este tiempo presente, hermanos, aún el Señor Jesucristo puede expiar todo pecado. Y usted y yo conocemos el origen de la caída del hombre. No lo vamos a mencionar, pero usted y yo sí conocemos
¿Dónde cae el hombre? ¿Por qué cae el hombre? El Señor Jesús, al vencer la muerte, que es la consecuencia del pecado del hombre, esto nos lleva a conocer que usted y yo somos vencedores en Cristo Jesús. El Señor vino a darse a conocer para que usted y cada uno el que quiera venir a Cristo pueda ganar la vida eterna. Y esto estamos hablando de la presencia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para el hombre cuyo pecado ha sido perdonado, puede ganar la vida eterna. La Biblia nos va abriendo este panorama y nos va dando esta luz. Si en un momento dado vamos viendo los puntos, el primero nos dice que Cristo es sin pecado. El segundo punto, Cristo ante el pecado. Y hoy en el tercer punto, Jesucristo el mediador. Y debe gozarse nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, que ante la impecabilidad de Cristo, junto con su acción de expiación del pecado, lo ratifica como nuestro mediador. Y esto, hermanos, es algo maravilloso en saber, hermanos, que el Padre jamás va a rechazar la intervención de Jesucristo, su Hijo, porque los une algo similar. La Biblia dice claramente, hermanos, que Jesucristo es sin pecado. El Padre es santo. Y el mismo Señor se declara que es santo nuestro Señor Jesucristo, porque dice claramente, el Padre y yo uno somos. Y si reconocemos, hermanos, la definición de Divina Trinidad, la cual nos dice, llamamos Divina Trinidad a Dios confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas, quienes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son coeternos, coiguales y consubstanciales. Y cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al decirnos que son coiguales, coeternos y consubstanciales, estamos determinando que la acción de nuestro Señor Jesús hoy en día, hermanos, sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres. Por eso le decía, hermano, que toda intervención del Señor Jesús ante el Padre es escuchada. Y es escuchada, hermanos, porque Él pagó el precio. Es escuchada porque Él se dio por amor a la humanidad. Y el Padre no rechazó el tan grande sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso en Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 28, nos habla la palabra de nuestro Dios así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, a su nombre sea dada la gloria. La palabra de Dios, al decirnos
que tal sumo sacerdote nos convenía. Y este sumo sacerdote Jesucristo. Jesucristo es santo. Jesucristo inocente. Jesucristo sin mancha. Y además apartado de los pecadores. Cada uno de nosotros hoy que conocemos a Cristo, que conocemos al Padre Celestial, que disfrutamos de su presencia, es por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús, que siendo hermanos santo y sin mancha delante de la presencia del Padre, es nuestro sumo sacerdote. Hoy usted y yo tenemos una entrada en esa libertad, en ese altar de las misericordias. Cuando usted llega, ora, gima a Dios, clama, Jesucristo está intercediendo en ese momento, en la oración que usted está elevando. Porque la palabra así lo determina, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo haría. No dice, lo que tú pidas se te va a hacer, porque tú lo dices. No, la palabra de Dios habla muy abiertamente y queda concretamente establecido que lo que nosotros pedimos a Dios por medio de Jesucristo, Él lo hace, y lo hace en el nombre de Jesús, su Hijo muy amado, porque escucha la voz del que vive por los siglos de los siglos también, porque Él es Dios. Hoy gozamos, hermanos, algo tan especial. Maravilloso, hermanos, es conocer a Cristo Jesús. Maravilloso es saber, hermanos, cómo la Biblia nos va dando más luz de quién adora, a quién alaba, a quién ensalza, a quién le rescató, quién le salvó, quién le perdonó. Esto lo está llevando, hermanas, una adoración más en nuestra vida, con un corazón contrito, sincero, humilde y humillado delante de la presencia de Jesucristo, porque lo que Él hizo, hermanos, lo que Él está haciendo por nosotros en este tiempo, Él sigue intercediendo por tu vida, por mi corazón, por tu corazón, por todo aquel que se acerca a la presencia de Cristo y pide perdón por sus pecados. Él sigue intercediendo delante de la presencia del Padre, porque Él pagó el precio y por lo tanto Él tiene toda autoridad en el hombre. Tiene toda autoridad de decir ante el Padre Celestial, perdónale, porque yo le he perdonado. En esto nos lleva a conocer entonces la misma palabra, hermanos, en Romanos 8, 33 y 34. Nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. La pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La segunda es, ¿quién es el que condenará? Cuando usted y yo venimos a Cristo, son perdonados nuestros pecados. Nuestra vida cambia, una transformación total. Y conocemos al que murió, conocemos al que resucitó, conocemos al que ascendió y conocemos que está sentado a la diestra del Padre. Y lo conocemos como nuestro abogado, nuestro intercesor. Por lo tanto, usted y yo nos podemos gozar, nos podemos alegrar de que Jesucristo, hermanos, vive y vive para siempre. Y la misma palabra de Dios nos sigue estableciendo, sin pecado es nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que enfrentar en esta situación, es cierto, por nosotros, dice la palabra del Señor, se hizo en este aspecto cargar el pecado de cada uno de vosotros. Pero maravilloso es Dios,
Maravilloso es Cristo, el que está contigo, al que tú conoces. Él sigue intercediendo por ti, sigue intercediendo por mí en situaciones que tú quieras. Cuando tú clamas, Él te oye. Cuando tú clamas, Él te escucha. Y cuando nosotros oramos y gemimos al Señor, Él responde. Porque Él conoce tu vida y conoce mi vida y es un intercesor en gran manera. Por eso la Biblia, hermanos, al decirnos que la obra única de mediación de Cristo no solo reconcilia al hombre ante Dios, sino que también permite toda unidad y restauración dentro de su cuerpo. Y esto hablamos de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esto nos dice, hermanos, 1 Timoteo 2:5, un texto muy hermoso, hermanos, nos determina la Sagrada Escritura en decirnos de esta manera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Efesios capítulo 2, versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo, mismo hermano, nos reconcilia con nuestro Dios. Hemos dicho que no solo reconcilia al hombre, lo hemos hablado en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en la iglesia, ya no hay aquí hermanos gentil ni griego, ya no hay circunciso, incircunciso, dice la palabra de nuestro Dios. Son un solo cuerpo, porque el mismo Señor, el mediador nuestro, ha hecho esto posible para la honra y gloria de su santo nombre. Su obra mediadora, intercesora por nosotros, es un ministerio presente de Cristo a la diestra del Padre. Cristo sigue intercediendo por cada uno. Pero esto implica algo, hermanos, también en nosotros, en nuestra vida. La palabra de Dios nos va revelando, pero también hay algo elemental que tú y yo tenemos y debemos tener. Esto es la fe en Cristo. En este punto, al igual que cada punto de los demás, la fe es un tema por sí solo. Sin embargo, aquí se aborda en el sentido de la fe salvifica. Salvifica es lo que nos lleva a lo que es salvación. El puente que une la omnipotencia y el favor divino con la necesidad humana es la fe. Por eso en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor hoy te dice y nos dice: es necesario para que tú y yo nos acerquemos a Dios, necesitas tener fe, necesitas creer que hay un Dios, necesitas creer que Él existe, necesitas creer cuando tú le busques, Él te responde. Porque de otra manera, si no tienes fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradarle a nuestro Dios. Lo crea usted o no lo crea, quiero decirle que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos. Hay un solo Dios verdadero. Y aquí se nos habla de un puente
de la omnipotencia y el favor divino con la necesidad humana que es la fe. Un lado vemos, pero hay una gran necesidad de pasar al otro lado. Estamos de este lado. Aquí está el hombre. De aquel lado está la omnipotencia y el favor de Dios, la vida eterna. ¿Cómo vamos a pasar de aquí para allá? El Señor te lo ha dicho en Hebreos 11:6. Es necesario tener fe, porque la obra cristológica de la salvación es aplicada en el hombre por medio de la fe en Él. Yo, para que pase, necesito poner en acción la fe en el Dios viviente. Necesito aplicarla. Por eso el Señor nos dice claramente que la salvación es aplicada en el hombre, pero solamente por medio de la fe, y se cumple la Escritura. Por gracia sois salvos, y esto no es don de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de nuestro Dios. En Romanos 10, versículos del 8 al 11. La palabra de Dios nos dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esto nos lleva entonces a saber que es una realidad, que la salvación es aplicada en el hombre por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así la palabra de Dios en Romanos nos los ha establecido. En este mismo pasaje, hermano, nos presenta esta doctrina, mostrando que no somos salvos y justificados por una vida moral. Muchas veces estamos equivocados, que llevar una vida lo mejor que se pueda me va a salvar. Ni por la creencia en un ser superior. Creemos en un Dios, es bueno, pero eso tampoco me lleva a salvación. Ni por el reconocimiento de la divinidad, ni por la aceptación de la historicidad de Jesucristo y sus hechos. Es bueno conocer de Jesús, sí, pero tampoco me lleva a una salvación. Nos lleva a la salvación solamente por la fe en Cristo Jesús de Nazaret, que debo creer que es el Hijo de Dios, debo creer en Él. Debo creer que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Debo creer en ello. Y además depositar mi confianza personal en Jesús como mi Salvador. Aspectos muy importantes que tienen que ver para la salvación del hombre. Esto implica mucho entonces nuestra fe en Cristo. Por eso el Señor hoy nos lleva para redarguir nuestra vida. Hay errores, y en esta ocasión marca un error. Repetir una fórmula de oración me hace salvo. Con esto no queremos decir que sea un error doctrinal, sino más bien de una mala práctica que llevamos o que estamos acostumbrados a decir a las personas: haz la oración. Pero el Señor nos va a llevar más allá.
En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Muchas veces el evangelio o el evangelismo se centra primordialmente en que la persona repita la oración de fe, concluyendo que es el único y suficiente requisito para ser salvo. Esto no es así. Hoy el Señor nos va a enseñar cómo es que tenemos que abarcar este punto. Sin duda alguna, la fe salvadora se traduce en una oración. Pero ¿qué implica esta oración? ¿Qué es lo que se tiene que decir previamente a esto? Primero, que la persona o todos nosotros debemos tener esa conciencia de pecado, estar conscientes que el pecado existe, estar conscientes que la concupiscencia del hombre lo arrastra a hacer cosas malas, desagradables delante de Dios. Debo estar consciente que sí, el pecado nos lleva a mal. El hombre debe estar consciente entonces, generalmente, hermanos, de que sí existe el pecado dentro del hombre. De ahí tiene que haber un arrepentimiento genuino. Después de que tenemos conscientes de que el pecado existe en nuestra vida, entonces sí debo arrepentirme delante de la presencia de Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, pedir perdón, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces llega el emocionalismo, ya me arrepentí, el Señor me perdonó, pero en muchas ocasiones, hermanos, no es así. No existe arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque tiene que haber frutos de ese nuevo nacimiento. Es el otro punto, hermanos, que tenemos que reforzar en esto para la oración, tener una confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Estos 4 puntos, estos 4 aspectos, hermanos, que implica son previamente en la oración que siempre hacemos al final con la persona para que acepte a Cristo. Pero tiene que ir implicado esto dentro de esta oración. Se tiene que ver tarde o temprano, hermanos, si fue genuino el arrepentimiento, porque la Biblia dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Es más importante discipular a un alma nueva, a una persona nueva, y guiarle en estos puntos dichos, más que insistir en que repita una oración. Gracias a Dios, hermanos, hoy el Señor está haciendo grandes cosas, y una de ellas, hermanos, es que nos va a enseñar y nos está enseñando a discipular. Porque se nos habla, hermanos, aquí en este tema, que ciertamente se ha dicho que evangelismo, hermanos, si no hay discipulado, pues no es un evangelio completo en este aspecto. Usted y yo tenemos, entonces, en este punto que el Señor nos habla, que nos va redarguyendo cómo actuamos nosotros con las almas o con las personas cuando les hablamos de Cristo. Hoy el Señor nos ha establecido cómo es que tenemos que abarcar para ver respuesta. Lo que el Señor quiere que corrijamos. El arrepentimiento genuino requiere un entendimiento de la naturaleza y consecuencia del pecado y una verdadera conciencia del pecado personal. En Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recordemos entonces que no puede existir salvación sin arrepentimiento, lo cual frecuentemente se omite del evangelismo dejando solo la parte del amor de Dios. Se habla mucho del amor de Dios, pero muchas veces no hablamos que debe arrepentirse de la persona de sus pecados.
Conocer a Jesucristo como el único posible sustituto de nuestros pecados nos conduce a aceptarlo como nuestro Salvador personal. Para ello es necesario conocer su obra y reconocerlo como verdadero Dios. La obra, hermano, es la que hemos mencionado, ¿sí? Ciertamente su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Debemos reconocerlo también cada día como nuestro mediador y como verdadero hombre. Él es nuestro sustituto. En todo este proceso vemos la obra divina del Espíritu Santo, quien convence de pecado y presenta a Jesucristo para nuestra justificación. Tenemos la responsabilidad de predicar un evangelio y realizar un evangelismo que permita ver a las personas la realidad del pecado, los lleva al arrepentimiento y presenta a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Esa es nuestra responsabilidad hoy en día de predicar este evangelio. Que las personas vean en realidad lo que conlleva el pecado. Que las personas reconozcan y vean lo que los lleva a un arrepentimiento. Y podemos decir que hemos presentado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De ahí, el Señor nos lleva en la instrucción. Estos puntos nos llevan a enfatizar la necesidad primordial del discipulado en evangelismo. Una vez más se nos dice, e insistimos, el evangelismo sin discipulado no es bíblico. Podemos evangelizar mucho, podemos hacer esto, aquello, pero el Señor es claro hoy que un evangelismo sin discipulado, ¿sí?, está incompleto en esta situación. Hoy en día tenemos que cambiar entonces, hermanos, nuestra forma de ser. Se nos dice claramente que si no hay discipulado en este aspecto, hermano, no estamos actuando conforme la palabra de Dios lo establece, y más adelante lo vamos a ver el por qué. Hoy usted y yo hemos conocido un poco más de estos aspectos, de estos puntos cristológicos. Pero hermanos, queremos hacer énfasis en este aspecto. No buscamos solamente que nos volvamos más eruditos en esto, en el aspecto teológico, sino esto nos tiene que llevar a conducirnos a un mayor conocimiento en la iglesia como cuerpo de Cristo, pero además debemos poner en práctica esto en nuestra vida. Y poner en práctica esto, hermano, nos va a llevar entonces a reconocer lo que Cristo hizo por nosotros, a reconocer quién es la persona, nuestro Señor Jesucristo, o la segunda persona, la Divina Trinidad, mejor dicho, en este aspecto. De aquí podemos deducir, más que deducir lo que la Biblia, hermano, nos muestra. Lo que pasó con los discípulos, ¿cuántos años caminaron los discípulos con Cristo? 3 años. ¿Y qué pasó? Eso cambió sus vidas para siempre. Y usted lo va a ver. Cuando leemos la Sagrada Escritura nos damos cuenta de todo lo que ellos hicieron en el nombre precioso de nuestro Salvador. Se ha concluido este año con estos temas cristológicos. Hemos caminado, estudiado su divina persona y su obra. Lo que se espera, hermano, hermana, que también nuestras vidas hayan sido moldeadas, que ya no seamos los mismos. Jesucristo nos ha hablado una, otra y otra vez, porque es necesario que haya ese cambio en nuestras vidas. Terminamos diciendo
Debemos buscar conocer cada día más de Jesucristo, conocerlo y creer en Él. Este conocimiento también debe de traducirse en una transformación de nuestra persona ante la revelación de la persona divina. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy, hermanos, tal vez de una manera breve, corta, hermanos, hemos conocido un poco más de la presencia, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos, hermanos, reconocer nuestra vida delante de Él, cómo está, cómo estamos. Es bueno conocer de la palabra de Dios, pero es mucho mejor saber cómo tú estás con Dios, cómo está tu comunión con Dios, porque el sacrificio que hizo Jesucristo fue grande, hermanos. Por lo tanto, usted y yo somos responsables delante del Señor, cómo vivimos, qué hacemos. Dios lo sabe y es una realidad. Y usted también sabe cómo está su vida, su estado espiritual en el Señor. Que este sacrificio, hermano, no es en vano. El Señor ciertamente está preparando. Y reconocemos que Él vendrá por una iglesia, y una iglesia santa. Una iglesia que ciertamente sigue fiel a su Señor. Y usted y yo, hermanos, pertenezcamos a esos fieles delante de la presencia de nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo. No nos dejemos engañar, no cedamos a nuestras concupiscencias y no flaquemos en nuestra fe, sino al contrario, hoy es tiempo de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y seguir predicando con nuestro testimonio al que es, al que era y al que ha de venir, el Todopoderoso, para que usted y yo podamos llevar fruto delante de la presencia de nuestro Redentor. A esto nos llamó el Señor, a conocerle, y vamos a seguir testificando del que Él vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, hoy te invito, amado hermano, amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos aún ponernos a cuentas con Dios, porque usted y yo tenemos vida y el Señor le place prestárnosla. No desperdiciemos un día más y digamos: Señor, ven, quiero ser un cristiano verdadero. Quiero ser un seguidor tuyo, fiel, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Padre nuestro, a ti la alabanza, a ti la adoración, mi Dios. Hoy tú nos has presentado, Señor, en tu palabra, quién eres. Como tu presencia santa, mi Señor, sin mancha, sin pecado, siendo el Cordero, un Cordero digno que fue inmolado, que padeció, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia. Y aún estás presto, mi Señor Jesús. Aún sigues intercediendo por nosotros para con el Padre. Sigues siendo ese mediador, Señor, para con el hombre. Oh, mi Dios. Solamente el hombre puede acercarse ante la presencia gloriosa del Padre. Solamente en ti, mi Señor. Por eso no te equivocaste a decirnos que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, y que nadie llega al Padre si no es por ti, mi Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque hay pueblo que ha conocido, te ha conocido. Hay pueblo, Señor, que se ha arrepentido de su pecado, de su iniquidad, de su maldad, y que hoy disfruta de tu santa y bendita presencia. Que hoy disfruta de ti, mi Señor, mi Dios, de la salvación tan grande. Toma pues su corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor.
Si en un momento, Señor Jesús, nuestra vida no está caminando en tu presencia, reflexionemos, que tu Espíritu Santo nos redarguya y que volvamos a tus plantas, volvamos a buscar tu rostro, volvamos a la senda, Señor, marcada por ti, y de esta manera ser salvos, Señor, por ti, mi Señor, por esa gracia, mi Jesús. Bendito seas, ayuda a la iglesia en general a avanzar y seguir adelante. Te honramos, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Bendito seas para siempre, Jesucristo justo. Amén, Señor y Dios. Amén. De esta manera, antes de leer el Salmo 23, estamos invitando a que sigan nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Tenemos los horarios de 6 de la tarde los días jueves, 11:30 los días domingo y 6 de la tarde. Y esto es por la página oficial del Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz y CIAR. Y con ello, hermanos, esperamos que siempre nos acompañen en estos servicios. Vamos a leer el Salmo 23. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me hará porción de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Te daré tu callado, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y asimismo, ahí en su hogar, levantemos nuestra mano derecha para ser despedidos con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, Dios le bendiga.